Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, el apologista católico Elmer Arana desde Boston, en Massachusetts. El día de hoy vamos a tener un importante tema acerca del cristianismo primitivo. ¿Era el cristianismo primitivo católico o era protestante? Bueno, estamos aquí de nuevo con videos en vivo. Toda vez que pues hemos estado trabajando más con posts, también con la cuenta de YouTube, pero estamos trabajando arduamente en la evangelización. No descansamos y aquí seguimos trabajando día a día. Entonces, mis hermanos, hoy les traigo un importante tema que es el cristianismo. Si el cristianismo primitivo era católico. Obviamente que el cristianismo primitivo era pues católico. ¿Cuáles son nuestras raíces bíblicas? Vamos a ver un poquito acerca de esto que, bueno, para muchos evangélicos o protestantes que dicen yo soy cristiano, o también dicen ahora soy cristiano, la verdad es que la mayoría de estas iglesias nuevas no tienen 50 años, no tienen 100 años, no tienen 200 años. Y la que más tiene, pues tiene 500 años. Porque acabamos de completar 500 años de la Reforma Protestante. Entonces, si la iglesia primitiva es fundada por Cristo y estos son seguidores de Cristo, pues la iglesia es pues cristiana. Y con lógica podemos decir el católico es cristiano porque es la iglesia que ha fundado nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios para conocer las raíces bíblicas de la iglesia católica. Bueno, los herederos del pueblo de Dios se denomina cristianismo a la religión en conjunto que fue fundada por Cristo. Jesús, piedra angular de toda su doctrina, 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 11, y también 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4, 6 y 8. Esta religión heredó el pueblo judío la fe en el único y verdadero Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, que tiene sus inicios de la santa alianza entre Yahvé con el patriarca Abraham, que lo vemos en el libro de El Génesis, convirtiendo al pueblo de Israel en una nación santa y reino de sacerdotes, como dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Mire qué interesante, porque también el apóstol Pedro nos habla de un pueblo de sacerdotes, o sea pues el sacerdocio común de los fieles, que somos todos los bautizados en la iglesia. Ojo que aquí hay que resaltar que no es lo mismo el sacerdocio común de los fieles con el sacerdocio ministerial, que son los consagrados, o sea, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Pero ¿qué podemos ver en la antigua alianza? ¿O cómo pasamos de la antigua alianza a la nueva alianza? Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, dice el apóstol San Pablo en el libro del Gálatas capítulo 4, versículo 4. O sea, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer bajo el régimen de la ley. Aquí vemos que el apóstol San Pablo también menciona que María es esa mujer. María es la mujer de la Biblia, como dice allá en Génesis 3:15. También el apóstol San Juan, cuando en la boda de Caná, María adelanta el milagro de Jesucristo e intercede por los novios en la boda. Dice, también dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Jesucristo mismo dice, mujer, ¿qué tienes contra mi mujer? Y en la cruz dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces la mujer de la Biblia sigue siendo la Santísima Virgen María. Es el gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, se establece un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6, por su muerte salvadora en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dando origen al verdadero pueblo de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Por consiguiente, ya no importa ser judío, griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 9. Ahora vamos a ver cómo el cristianismo durante los primeros años. La iglesia de Cristo, que fue vista durante al menos los 10 primeros años
con una nueva secta salía el judaísmo, que así nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 22. Todo el libro de los apóstoles, que es de Hechos de los Apóstoles, que es escrito por, según la iglesia, y le pone según, o se cree que Hechos de los Apóstoles fue escrito por el apóstol San Lucas. O sea, San Lucas, aquí el libro de Hechos de los Apóstoles nos narra los inicios del cristianismo, la iglesia naciente. Entonces, se dice que en Hechos 28, 22 que consideraban a los cristianos como una secta, pero en realidad era un nuevo camino. Hechos 24, 14, ya que estaba centrado en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Y a los hombres y mujeres que se atrevían a seguirlo eran perseguidos a muerte, arrestados y encarcelados. Hechos capítulo 22, versículo 4. No obstante, ellos estaban unidos en un mismo amor. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Como verdaderos amigos. Tercera de Juan 15. Compartiendo sus bienes entre sí. Hechos 2:44. Esta iglesia naciente estaban en comunión. O sea, pues compartían todo, vendían todos, compartían el sufrimiento, vendían sus bienes y lo compartían entre ellos mismos. Y llevando una vida según las enseñanzas del Sermón del Monte, para conseguir el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 3 y 12. Ya en cuanto al término cristiano, como se identifica a los discípulos de Cristo, empezó a utilizarse en la provincia romana de Antioquía. Actual es Antaquia en Turquía, es la iglesia actual. Y de esto nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. En Antioquía es donde se le llama por primera vez a los discípulos cristianos. Pero esta iglesia que existía en Antioquía era católica, porque así nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo de 1 en adelante. Dice que ahí fue donde fue enviado tanto Pablo como Bernabé, se le impusieron las manos y fueron enviados a predicar. Son elegidos por el Espíritu Santo, dice, y después del culto divino, que es la Eucaristía, le ayunaron, oraron y les impusieron las manos y los enviaron, tanto a Pablo como a Bernabé. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 en adelante, y nos dice que ahí había una iglesia, y esa iglesia era católica. ¿Por qué yo digo que era católica? Porque dice que se celebraba el culto divino, y el único culto divino, la nueva alianza, es la Eucaristía. Entonces, después del culto divino, después de la misa, tanto Pablo como Bernabé fueron enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo a través de la imposición de las manos. El obispo de Antioquía era San Ignacio de Antioquía, quien llama por primera vez a la iglesia católica. Esto lo vemos en la carta a los Esmirnas, que es dicho por este obispo de Antioquía, que es segundo sucesor de Pedro en la diócesis de Antioquía. Dice, donde quiera que esté el obispo y se predique a Jesucristo, ahí está la iglesia católica. El nombre de cristiano fue aceptado por todos aquellos que soportaban los sufrimientos de su fe. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, convirtiéndose así en auténticos soldados de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Hay alguien que dijo, cristiano, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. El cristianismo estuvo conformado en sus mismos albores históricos por el catolicismo, que tiene a Jesús como cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Aquí el apóstol San Pablo nos dice que Jesucristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23 también nos dice lo mismo. Al fundar su congregación sobre el apóstol Pedro, que es roca, primera de Juan capítulo 1, versículo 42, cuando vemos que a Pedro, a Juan, que era hijo de Jonás, se le cambia el nombre por Kefas. Mateo capítulo 6, versículo 18, Jesucristo le pone el nombre de Kefas, que quiere decir roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Lucas 22, 32, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, donde Jesucristo nombra a Pedro pastor de la iglesia. La palabra griega iglesia, que significa asamblea de fieles, y lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, católica, que significa universal, Apocalipsis 7, 9, Mateo 28, 19, fue utilizada por primera vez por San Ignacio de Antioquía a principios del siglo II de nuestra era. Ella es familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad.
Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que la iglesia es columna y fundamento de toda verdad. De la iglesia de Cristo a las iglesias históricas y también iglesias y sectas protestantes. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado ante la gran avalancha de iglesias? Porque hoy vemos que más o menos hay 70,000 denominaciones protestantes, a las cuales se les llama sectas. ¿Cuál de todas ellas es la verdadera? Al respecto, decía San Cipriano en el siglo III que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia católica por madre. Asimismo, el cardenal John Henry Newman agregaba que para conocer la historia del cristianismo es necesario dejar de ser protestante. Por esta razón, los católicos afirmamos que nuestra religión no fue fundada por ningún hombre, como ocurre con las demás confesiones cristianas, que muchas veces, como lobos feroces, quieren acabar con la iglesia, que en Hechos 20:28 dice que tiene a obispos como pastores. Los obispos de la iglesia son los legítimos pastores. Y también, sino por el contrario, también tienen orígenes en Jesucristo, que es la roca firme, Mateo 7:24-25, y por lo tanto nadie puede construir sobre otro cimiento, como dice 1 Corintios 3:9-11. La existencia de la iglesia católica y su impacto ha sido muy profundos. Hablamos de una institución que ha existido más que ningún imperio en la historia de la civilización. Ha durado 3 veces más que el imperio romano y 2 veces más que la dinastía china. ¿Por qué? Aunque muchos emperadores la han querido destruir, no han podido, porque tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que le dice a Pedro en Mateo 16:18, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es la promesa de Cristo. Vendrán emperadores, vinieron los masones, vino el comunismo, vino el protestantismo, vinieron el socialismo, los reyes, cualquiera, y no ha podido destruir la iglesia porque tienen la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿la iglesia es visible o es invisible? Los hermanos separados dicen que la iglesia es invisible. Entonces mi pregunta para ellos es, ¿la iglesia que caminó 40 años por el desierto era un fantasma? Porque esta iglesia sufría, lloraba, tenía hambre, protestaba, y aún así el Señor le dio de comer en el desierto. Una iglesia que sufrió, pero al final alcanzó la tierra prometida. Era una iglesia peregrina, igual como la iglesia actual, la iglesia peregrina, que es la iglesia católica peregrina. Tenemos iglesia purgante o purificante, y también tenemos iglesia triunfante. 3 iglesias en una: iglesia peregrina en la tierra, iglesia purificante en el estado de purificación, y la iglesia triunfante que son los santos que alcanzaron la gloria, la corona del cielo. Entonces la iglesia es visible. La iglesia católica es vista teológicamente como el cuerpo místico de Cristo. Así nos dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Una iglesia sin mancha ni pecado. Efesios capítulo 5, versículo 27. Como la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9, 22 y 17. A la que el Señor no deja de cuidarla. Efesios capítulo 5, versículo 29. Y la esposa de Cristo, como dice Efesios capítulo 5, versículo 23. En la analogía, San Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Jesucristo. Esta es la iglesia. Nos dice también que en su intención era que hubiera un solo rebaño con un solo pastor. Esta es la promesa también de Cristo, la profecía de Cristo en Juan capítulo 10, versículo 16. Habrá un solo rebaño con un solo pastor. Dice, hay otras ovejas que no son de este redil, pero a esas también es importante llamar. A estas voy a traer, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El pastor de la iglesia de Cristo es el Papa, que pastorea la iglesia universal, la iglesia católica. Recuerden que católica significa universal. Entonces, una sola iglesia, un solo rebaño con un solo pastor. Lo dice el mismo Jesucristo en Juan 10, 16. Donde Él es el gran pastor de las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Llamado también el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Que vela permanentemente por ellas. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 25. Para cumplir esta santa labor, el Hijo de Dios escogió a 12 apóstoles enviados. Esto nosotros lo vemos en Mateo capítulo 10, versículos del 2 al 4, donde nombra a Pedro el jefe. Dice la palabra en Mateo capítulo 10,
Versículo 2 utiliza la palabra protos. Protos, que quiere decir el principal, el príncipe, el jefe. Ese es Pedro. O sea, en orden, en los 4 evangelios, en Hechos de los Apóstoles, en la lista de los 12, encontramos primero a Pedro y de último encontramos a Judas, el traidor. Usted lo puede comprobar y el que empieza es Pedro, y no en ese orden, porque después no dice el segundo es fulano, el tercero es sultano, no. El primero, el protos, o sea, el jefe de todos, es Pedro. Mateo capítulo 10, versículo 4, Juan 20, 21. Entonces ahí vemos que Jesucristo elige a Pedro como el pastor de la iglesia. Entonces, dándoles plena autoridad para gobernar su iglesia, a la cabeza es el apóstol Pedro, que es roca. Mateo 16, 18, 19, Efesios capítulo 2, versículo 20. Con 5 grandes misiones dadas por Jesucristo después de la resurrección. Predicar el evangelio, Mateo 28, 19, 20. Acompañarla de la oración, Hechos capítulo 6, versículo 4. Bautizar, Mateo 28, 19, dice pues, ir pues y hacer mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he guardado a ustedes. Este es el mandato de Cristo. Por eso la iglesia bautiza gentes. La iglesia no bautiza niños. La iglesia bautiza gentes, personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todas las edades, porque Jesucristo dice bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo Jesucristo da la orden, da el mandato y da la fórmula trinitaria de bautizar. Ese es el bautizo válido en la iglesia católica. Perdonar los pecados, Juan 20, 23. Recibir el Espíritu Santo. Esto después de la resurrección, y la gran misión es la misericordia de Dios manifestada. A quienes le retengan los pecados les serán perdonados. Perdón, a los que le perdonen los pecados les serán perdonados. Y a los que le retengan los pecados les quedarán sin perdonar. Esta es la misión de perdonar pecados. Esta es una bondad infinita del amor de Dios. La misericordia de Dios manifestada en los sacerdotes, que no son ellos los que perdonan, sino es Jesucristo a través de ellos, como ministros de Cristo. Juan 20, 23 también nos lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 47. Y realizar señales milagrosas en su nombre, Mateo 10:1, Marcos 16, 17 al 18. Y como vemos, pues, Pedro curaba con su sombra, Hechos 5:15, y Pablo con su ropa, Hechos 19, 11 al 12. Bueno, del mismo modo, el Santo Dios, antes de regresar al cielo, que es Jesucristo, les promete a sus amigos enviarle la ayuda divina al Espíritu Santo. Dice, les enviaré otro paráclito, que es el Espíritu Santo, que les hará recordar todo lo que les habían dicho. Juan 14, 26, 16, 13, haciéndose visiblemente presente en la fiesta de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 vemos la venida del Espíritu Santo, y es como la confirmación de los apóstoles de la iglesia naciente. Esa iglesia estaba en compañía de la Santísima Virgen María. Léame por favor Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14. Los apóstoles en compañía de algunas mujeres, y entre ellas María, la madre de Jesucristo. La Biblia aparta a María y estaba en oración cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, y también versículo 33. Y muchas otras veces con la colaboración de los ángeles del cielo. Hechos capítulo 5, versículo 17. Ahora bien, ¿la iglesia de Cristo es anárquica o es una iglesia jerárquica, con un orden jerárquico, con una autoridad? Vamos a ver eso, pero antes quiero saludar a mis hermanos. Vamos a ver a mis hermanos. Dice, son bastantes. Bueno, son todos. No puedo saludarlos a todos, pero son muchos los que están viendo. Pero los que comentaron, mi hermano Sebastián Metz de Argentina. Paz y bien, dice anti-Messi. Así es, hermano. Bendiciones. Bueno, también excelente, mi hermano. Felicidades por la cátedra que nos da para reafirmar nuestra fe. Gustavo de Ángelo Ornella Sánchez desde México. Y también mi hermano Valentín Hernández. Bendiciones, mi hermano, y gracias por hacerme bien con mi Biblia. Nuestra Madre María, nuestro Señor Jesús, me lo cuide, dice mi hermano. Está en Jalapa, Monjas, Jalapa, Guatemala. Un abrazo, sí. Pues tuvimos la oportunidad de poderle obsequiar una Biblia al hermano, y que sigan evangelizando, que sigan en el coro,
también pues participando de este ministerio del canto. Pues ser cantores, ser parte del coro es un ministerio muy bonito, del que yo también he sido miembro y he participado, así que adelante mi hermano Valentín Hernández, es un honor y lo hice de todo corazón, que Dios lo bendiga. Mi hermano Rodolfo Fernández dice, todo lo demás es trampa, dice. Bendiciones mi hermano, y bueno, hay muchos. Francisco Estrada dice, aquí estoy mirando todo, atentamente Panchito, bendiciones, México creo yo, aquí en Estados Unidos. Y también Mael lo dice, Chacúa, saludos desde Colombia. Bendiciones mi hermano para todos los que están viendo este compartir. Pues un abrazo muy fuerte desde Boston, en el estado de Massachusetts, el noreste de Estados Unidos. Aquí tenemos ahorita mucho calor, pero ya ayer fue pues el último día en que el sol tuvo su ocaso después de las 8 de la noche. Ya hoy el sol pues ya se pone antes de las 8 y ahí poco a poco va a ir bajando el horario. Ya vamos a un par de semanas a tener un clima más fresco y bueno, ya va saliendo la temperatura del calor, el verano, pero todo sea para gloria de Dios. Aceptamos todo lo que el Señor nos da. Ahí tenemos fotos a temperaturas menos 40 grados, menos 30 grados Fahrenheit, pero también tenemos fotos con 110 grados de temperatura, dando gracias a Dios por todo lo que nos regala. Entonces, vamos a seguir. La iglesia es una iglesia, hermano Elmer dice aquí en Kaiser, Oregón, USA. Panchito nos saluda desde Oregón. Ok, hermano, un abrazo aquí desde Boston, en el estado de Massachusetts. Un abrazo para todos los que me ven en diferentes países, en Guatemala. Como todos saben, yo soy Chapín 100%. Estamos aquí tratando de evangelizar, de llevar la palabra del Señor. Y síganme los que no se han suscrito a mi canal. Búsquenme como Apologista Católico Elmer Arana. Tenemos más de 600 videos, casi 650 videos de pura enseñanza. Tenemos catequesis, tenemos debates, tenemos enseñanzas, mucho. Anoche tuvimos un compartir con el hermano, con el ex pastor Luis Lisboa, que tiene la sensación ahora en las redes sociales, convertido al verdadero cristianismo católico, al verdadero cristianismo que es la iglesia católica, la verdadera iglesia de Cristo. El pastor estudió la patrística, estudió la historia de la iglesia, estudió eclesiología, la historia de la iglesia en todos sus aspectos, los padres de la iglesia, y así fue como encontró la verdad y llegó a la iglesia. Ahora está convertido a la iglesia. Por ahí los hermanos separados están muy molestos, lo toman como un villano, como un traicionero, pero el hermano no le importa, porque realmente cuando leemos la Biblia, cuando dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, no busco quedar bien con los hombres, sino con Dios, porque entonces dice, Pablo lo dice muy claro, ahí léame Gálatas capítulo 1, versículo 10. Bueno, y el hermano por ahí dice, Francisco, dice, la pastora que se casó con el primo, me bloqueó atentamente Panchito. Dice, bueno, eso pasó por allá por Guatemala, creo que es por Totonicapán, allá por buscando el altiplano Guatemala. Pues en la secta se da de todo, así que no podemos esperar nada menos que lo que sea en la secta, mucha apostasía, muchas cosas que están dando. Bueno, vamos a hablar entonces. También está mi hermano José Genis Aristondo, paisano de Valle Nuevo, Jutiapa, mi lugar natal. Dice, saludos mi amigo y hermano Elmer Arana de nuestro Valle Nuevo, calidad de mensaje. Gracias hermano, un abrazo a toda la gente de mi Valle Nuevo querido, lugar donde yo dejé el ombligo, ahí nací. Así que un abrazo para toda mi gente. Vamos a hablar entonces ahora el tema de la jerarquía de la iglesia. La iglesia es anárquica, no tiene autoridad o hay una autoridad puesta por Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice en la Biblia. Los apóstoles, conforme se iba extendiendo la buena nueva en los templos y las casas, dice Hechos capítulo 5, versículo 42, nombraban a su vez obispos, pastores. Estos son los verdaderos pastores de la iglesia. Los pastores, por ahí lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, es que ahí hay 5 ministerios y está el pastorado, pero los pastores que nos habla Efesios capítulo 4, versículo 11, son pastores de la iglesia católica, no pastores protestantes, porque si esos son ministerios, Efesios capítulo 4, versículo 11, fueran ministerios, ¿dónde está el ministerio femenino? O sea, ¿dónde está el pastorado femenino?
Ahí no dice que tienen que haber pastoras, no. Entonces, estos ministerios, más que todo no son ministerios, sino que son dones y carismas. Son los mismos dones y carismas que usted los va a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Compáreme por favor. Compáreme o confrónteme la cita de Efesios capítulo 4, versículo 11 con 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28. Son los mismos dones y carismas. Entonces no son ministerios. No son ministerios. Entonces de lo que nos habla de esto es para la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nombraron a su vez obispos, dice, o sea, pastores, presbíteros, ancianos y diáconos, servidores por medio de la oración, el ayuno y la imposición de manos. Hechos capítulo 13, versículo 3. Ahí es donde le digo que nombran a Pablo y a Bernabé. Entonces Pablo no agarró la Biblia y se la puso bajo el brazo, fue a predicar, sino que le impusieron las manos y lo enviaron a evangelizar, a él y a Bernabé. Entonces fue en la iglesia católica de Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 3. También Hechos 14, versículo 23. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. El rito sagrado que se ha mantenido hasta nuestros días en la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica. Ese es el rito que tiene, la imposición de manos. Prueba de ello es la escogencia de Matías por 11 apóstoles para que ocupara el lugar de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 15, versículo 26. Al igual que el nombramiento por parte de Pablo de nuevos obispos, como Tito en Creta. ¿Quién ordenó a Tito? Pues fue Pablo. Dice, así como te dejé en Creta para que ordenaras presbíteros. O sea, ya traducido al castellano, al español es, presbítero es sacerdote. Esto es, cuando usted me hace la traducción es sacerdote. Luego dice Timoteo en Éfeso y Bernabé en Asia Menor para que cuidara la iglesia, o sea, el rebaño de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, a los obispos los puso el Espíritu Santo en la iglesia para que pastorearan. Por eso los obispos son verdaderos y legítimos sucesores apostólicos y legítimos pastores de la iglesia. Dice, para pastorear la iglesia que Dios mismo compró con la sangre de su propio Hijo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Los obispos están puestos en la iglesia por el Espíritu Santo. Hechos 20, 28. Léamelo. También léame Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 17. Y se dedicaran también a predicar y enseñar. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Esto es lo que Pablo manda a Timoteo. Él lo dejó en Creta para ordenar sacerdotes, o sea, presbíteros. Dice, y estos nuevos obispos se les dio el legado de ordenar presbíteros. Tito capítulo 1, versículo 5. Que dieran también a conocer la sana doctrina. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 9. Y curaran también enfermos por medio de la oración y la imposición del óleo santo, o sea, del aceite sagrado. Esto lo dice también el apóstol Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Entonces, cuando Santiago dice que si alguno está enfermo entre ustedes, que llame a los presbíteros de la iglesia, entonces hay una iglesia que sí es visible. Y llaman a los presbíteros, ¿para qué? Para que los unja con el óleo santo, o sea, el aceite sagrado. A los enfermos, porque la oración dice, del justo, el santo tiene poder. Entonces, bueno, orar por ellos y se le impongan el aceite santo o la imposición del óleo, el óleo sagrado. Santiago capítulo 5, versículo 14. Y también San Marcos capítulo 6, versículo 13. También por solicitud de los apóstoles, la comunidad de Jerusalén nombraron 7 diáconos que se encargaban del cuidado material de los fieles. Hechos capítulo 2, versículo 6. ¿Qué pasa en Hechos 6? Aquí eligen a 7, pero uno que es el protomártir, ahí eligen a Esteban como diácono. Entonces, como vemos, hay una elección de los diáconos, y el primer diácono que está registrado es San Esteban, es el protomártir. Y bueno, sí, uno de ellos entonces era Esteban, que fue el primer mártir, o sea, testigo del cristianismo. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Incluso entre los apóstoles, profetas, pastores y maestros, habían diferentes dones y cualidades. Hechos 13:1, Romanos 12:6-8, Primera de Corintios 12:28, que es lo que le decía, eran dones y carismas. Pero estos ministerios que nos habla, primero los profetas, y luego, primero los apóstoles, y los apóstoles hoy, los legítimos sucesores apostólicos son los obispos. Luego están los profetas, los que anuncian, denuncian. Luego están los pastores, y luego están los maestros, que son los que enseñan.
Y habían diferentes entonces dones y cualidades, o sea, dones y carismas, que son los mismos, como ya dije, Efesios 4:11, son los mismos dones y carismas que tiene, que el apóstol San Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. También lo vamos a ver, entonces, si usted compara la cita bíblica de Efesios 4:11 con 1 Corintios 12, 28. Son dones y carismas, no son ministerios, porque entonces ahí no está el ministerio femenino como quieren hacer ver los hermanos separados. Eso es falso. Efesios 4:11 incluso son gente que había puesto Pablo primero a Timoteo, y es el encargado de esta diócesis que nos está hablando Efesios 4:11. Las cartas que está mandando ya a Tito. Y fue tal el éxito que en poco tiempo las iglesias se afirmaban en la fe y en el número de creyentes aumentaba cada día. Hechos 16:5, teniendo como dirigentes en cada lugar a los apóstoles, obispos y diáconos. Entonces, esta es la jerarquía de la iglesia. Primero, los apóstoles, obispos y diáconos. Entonces ya tenemos apóstoles, en este caso ya son los obispos, presbíteros y diáconos para hacer los 3 grados del sacerdocio de Cristo, que es obispo, sacerdote y diácono. Hechos capítulo 15, versículo 4. Tenemos Filipenses 1:1 que nos hablan todos de los obispos. Hechos 20:28 nos habla de los obispos como pastores puestos por el Espíritu Santo para pastorear la iglesia de Dios, toda la iglesia católica. Todos ellos, con los fieles en general, conforman la iglesia de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Llamada también como iglesia de Cristo, Romanos capítulo 16, versículo 16. El pueblo santo, Hechos capítulo 9, versículo 13. Oh pueblo de Dios, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 8:3 y Apocalipsis 19:8. Casa de Dios, Hebreos 3:6. Oh familia de Dios, Efesios 2:19. Del mismo modo, los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, en sus cartas pastorales pusieron de manifiesto cómo tenía de ser la vida ejemplar y recta de los obispos. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 y 4. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Presbíteros, Tito capítulo 1 versículos 6 y 9. Y diáconos, Primera de Timoteo 3, 8, 13. Entonces ahí está los 3 grados del sacerdocio que forman un solo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Obispo, presbítero y diácono. Esta es la jerarquía de la iglesia, puesta por el mismo Cristo y también por los legítimos sucesores. Los legítimos sucesores apostólicos hoy en día son los obispos de la iglesia católica. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 9, 21 también nos dice lo mismo. Bueno, y sobre el particular se conoce una carta de San Ignacio de Antioquía de los primeros años del siglo II, en la que dice que cada comunidad de creyentes contaba con un único obispo, asistido por los presbíteros y por los diáconos. Entonces vemos los 3 grados del sacerdocio, de un solo sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. Se conservan además las listas de los obispos católicos de las principales iglesias, como Roma, Jerusalén, Antioquía, Alejandría. Y aquí vemos entonces la romana, que son 5, que al principio se le llamó la pentarquía, o sea, porque eran 5. Las 5 grandes ciudades principales, donde se daba pues las principales iglesias como que formaban esta: Roma, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, son 5, ¿verdad? Bueno, la iglesia cristiana fue perseguida, todos ellos eran católicos, todo. Hoy vamos a hablar de muchos millones de mártires como hay hoy en día. Hoy podemos ver la iglesia perseguida en Venezuela, la iglesia perseguida en Roma, en Nicaragua por el dictador Daniel Ortega. Ahí tenemos como a 10, 12, hasta un obispo, a Monseñor Álvarez, y más sacerdotes secuestrados dentro de la curia en lo que es Nicaragua. Es la iglesia que sigue perseguida. Ha sido perseguida por 20 siglos la iglesia católica. Y bueno, todos eran católicas. Por otra parte, y a medida que se iba cumpliendo las palabras del apóstol de los gentiles que señalaba a Cristo como el Salvador de la iglesia, Efesios 5:23, estoy hablando del apóstol San Pablo. El diablo, como león rugiente, provoca a la vez persecuciones a los creyentes en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Aquí San Pedro dice que el diablo anda pues persiguiendo, tratando a ver a quién devorar. El mismo divino maestro así lo había profetizado. Juan capítulo 15 versículo 20. Los primeros cristianos
soportaban con mucha paciencia varias penalidades, y nos lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 6, 4, 5, convirtiéndose en verdaderos testigos de Jesús, Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, para estar con él en su gloria, Romanos capítulo 8, versículo 17. O sea, es necesario sufrir por Cristo, y la persecución pues ha sido parte del sufrimiento de los mártires. Por eso la iglesia tiene santos mártires. Todos han sido mártires de la iglesia y han dado su vida por la fe de Jesucristo, la iglesia católica. Yo no conozco un mártir protestante. Bueno, por ahí conozco uno que murió aquí en Estados Unidos, pero no murió por la fe, que es Martin Luther King. Este señor que pues lo mataron porque defendió los derechos civiles de muchos aquí. Yo lo admiro mucho. Si hubiese sido católico, este señor fuera santo. Entonces hoy tenemos muchos santos en la iglesia porque dieron la vida por defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este punto nuestra iglesia es la que ha dado más mártires en el cristianismo, y se estima que en más de 21 siglos han sido más de 40 millones, óigase bien, más de 40 millones los mártires que la iglesia ha dado por defender el verdadero evangelio de Cristo. Y hoy el mundo, toda la humanidad le debe realmente la prédica, el evangelio, la Biblia a la iglesia católica, porque es la iglesia la que compiló el canon bíblico. Si no fuese por la iglesia, Jesucristo quizás lo conociéramos únicamente por la historia, pero no, realmente no tuviéramos una Biblia como hoy tenemos en día. Así que la verdadera fe de la iglesia está aquí. Este es bueno, miren qué es, esto es del magisterio. La iglesia es el desarrollo de la fe durante pues más de 20 siglos, casi 21 siglos. Y estamos ya en el siglo XXI. Y aquí está la fe de la iglesia, la evolución de la fe de la iglesia en más de 20 siglos. Aquí le cuenta todos los concilios de la iglesia, todos los concilios que la iglesia ha tenido. Y así que pues tenemos Biblia gracias a la iglesia católica. Entre los que se encuentran, entonces, entre los mártires se encuentran papas, se encuentran obispos, se encuentran sacerdotes, religiosos, monjas, misioneros, catequistas. Hay también neocatecúmenos. Tenemos también seglares, niños, niñas, laicos. Solamente en el siglo XX hubo 27 millones que murieron por la fe, como en las persecuciones religiosas que se dieron en España, también en México, la Alemania nazi, en la época de la ex Unión Soviética, en la China comunista, en las guerras internas de algunos países de África y demás. Ellos son los que han lavado sus ropas y las han bloqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Estos salieron de la tribulación, dice la Biblia. Están vestidos de blanco y han llevado hojas de palma en las manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Y por eso San Agustín decía que la iglesia católica va peregrinando entre las persecuciones de los hombres y los consuelos de Dios. Entonces todos salieron de la gran tribulación. Por eso es de que a veces yo pregunto, la tribulación de la iglesia o el rapto de la iglesia que los hermanos dicen, ¿es antes de los 1000 años o es después de los 1000 años? ¿Es premilenario o es postmilenario? Que me expliquen porque me dejan confundido. ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? Si aquí nos está diciendo que los que sufrieron lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero y aparecieron en el cielo con vestiduras blancas, dice, porque sufrieron la persecución. Entonces estos mártires son de la iglesia, por eso son santos mártires que dieron la vida por defender la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si usted investiga cualquier biblioteca, las persecuciones del Imperio Romano, y mira quiénes fueron martirizados, encontrará el nombre de grandes mártires católicos, a los que hoy recordamos y amamos como santos que dieron su vida por el Evangelio. Ejemplo, Ignacio de Antioquía, es solo uno de los grandes ejemplos. Escribió 7 cartas camino al martirio a Roma. Bueno, también incluso cuando hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad en relación con San Valentín, es un mártir católico del principio del siglo IV. Todos ellos eran católicos y fueron antes de Constantino. Dieron su libertad, que Constantino pues en el edicto de Milán proclamó la libertad de culto. Pero todos ellos fueron antes de Constantino. Para aquellos que afirman que Constantino fundó la iglesia católica, ya la iglesia tenía 26 o 32 obispos. Pero todos estos mártires fueron antes de que Constantino diera el edicto de Milán. Todos ellos eran católicos
y fueron antes de Constantino realmente. Bueno, el cristianismo primitivo es el catolicismo vivo. O sea, pues usted puede ver las cartas de Antioquía donde se dice que una de las cartas, que es la carta a los Efesios, donde dice que no se le dé la Eucaristía a los gnósticos, o sea, pues a estos docetas que eran de origen gnóstico, eran herejes, porque no creían que el pan y el vino fuera la misma carne y sangre que el Padre resucitó glorioso al tercer día. Entonces ya San Ignacio de Antioquía nos está diciendo en esta carta a los Efesios, que no se le diera la Eucaristía a estos que no creyeran en que el pan y el vino fuera el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el siglo primero, un obispo del siglo primero, principios del siglo segundo, ya creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es la misma doctrina católica. El cristianismo primitivo es el catolicismo mismo. Si alguien que lea este artículo realmente no está de acuerdo con todo esto, el que vea este video no está de acuerdo con todo esto, pues vamos a decirle que investigue fuentes confiables para que vea que lo que estamos diciendo aquí pues es cierto. Así que ellos no nos pueden dar un solo nombre de un mártir protestante en los primeros siglos, porque pues prácticamente ellos no existían, sino que existieron hasta el siglo XVI. Así que, bueno, ya vimos todo eso. Bueno, la Iglesia Católica se extendió el cristianismo por todo el mundo. Es la iglesia la que extiende por todo el mundo cumpliendo el mandato de Cristo. Vayan pues y hagan mis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Mateo 28, 19. Entonces, es la iglesia la que cumple la misión de Cristo de evangelizar, o sea, el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y evangelizar. Esta labor evangelizadora que se cumple de la misma orden dada por el Señor Jesús, que da a conocer su mensaje hasta los confines de la tierra, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Será vista testificada en la historia con la conversión del gran imperio de los Césares con Constantino en el siglo IV. O sea, pues, donde estaba el imperio babilónico de los César, que mataba y perseguía a los cristianos, ahí mismo está la sede del cristianismo hoy en día. Y esto es promesa de Cristo. Allá vemos por San Juan capítulo 21 versículo 18. Después de que Jesucristo le pide a Pedro 3 veces ser el pastor de la iglesia, le profetiza su muerte. Dice, cuando eras niño, ibas donde tú querías, pero cuando seas grande, alguien te extenderá las manos y te llevarán donde tú no quieres ir. Y le profetiza la muerte. ¿Dónde? Donde él iba a dar, pues, testimonio con su vida, pagando con su vida la fe de Cristo. ¿Dónde? En Roma. Ahí fue crucificado de cabeza. Igual Pablo también fue enviado por Jesucristo. Dice, así como has predicado el evangelio en Jerusalén, igualmente ve a Roma y también lo predica. Por eso los dos fundadores, los dos príncipes de la iglesia, las dos columnas de la iglesia, es tanto Pedro como Pablo. Y por eso la iglesia celebra su martirio, en el santoral romano, el santoral de la iglesia, se celebra a San Pedro y a San Pablo el mismo día, que si no estoy mal es 29 de junio. Bueno, posteriormente, misioneros y monjes católicos hicieron lo mismo con las tribus bárbaras de los godos, vikingos, francos, germanos y demás. A partir del siglo XVI, el catolicismo se extendió por América Latina, la India, China, Japón y el África, gracias a la predicación de valientes sacerdotes y religiosos, franciscanos, dominicos, jesuitas, mercedarios y agustinos. Igualmente, otro sello distintivo era la atención que se prestaba a los huérfanos y a las viudas, así como manda Santiago capítulo 1 versículo 27. En la iglesia, el día del domingo se recogía una colecta voluntaria para el propósito. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1. Y esta característica bíblica también se ha visto presente hasta nuestros días en la iglesia católica, con la gran cantidad de hospitales, dispensarios, leprosarios, centros de salud, ancianatos, orfelinatos, guarderías, escuelas públicas, talleres de capacitación, restaurantes infantiles, bancos de alimentos para los pobres, comedores populares, centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos, para enfermos del SIDA y otros. También asesoría legal para gente de escasos recursos, obedeciendo con esto el mandato del apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta, como nos dice el mismo apóstol
Perdón. Y el mismo apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14 de su epístola. ¿De qué te sirve tener fe si no haces obras? La fe sin obra está muerta, dice el apóstol. Y así que pues no basta solo en creer, sino que también hay que obrar, ¿verdad? Porque nos dice por ahí en Santiago 2:19, muéstrame, que dice que también los demonios creen, pero no son salvos. Los demonios creen y no son salvos, dice. Entonces, crees en Dios, estupendo. Crees en Dios, magnífico. Crees que hay un solo Dios, perfecto. Los demonios también creen y tiemblan, o sea, creen. Los demonios creen en Dios. El demonio sabe la Biblia de memoria, cree en Dios, pero como no obedece, entonces no es salvo. Entonces no basta solo con creer. Hay que hacer las obras, porque Jesucristo manda a hacer las obras de caridad. Allá en el juicio final vamos a ver en la parucía un pasaje que creo que está en Mateo 25, del 31 en adelante, donde dice que va a poner a la izquierda a los corderos y a la derecha a las ovejas. Y les va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recibiste, porque estuve desnudo, me vestiste, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo, me visitaste. Y me dirán los de la derecha, pero ¿cuándo lo hicimos? Y él le dirá, por cuanto lo hiciste con estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y ya luego lo contrario a los otros, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recibiste, estuve desnudo, no me vististe, estuve preso y enfermo, no me visitaste. Y ellos dirán, ¿cuándo te vimos en esto y no lo hicimos? Entonces les dirá, por cuanto no lo hiciste con estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Apartado de aquí, id al fuego eterno. Entonces, hasta en el juicio final, la parucía, Jesucristo está diciendo que son necesarias las obras para la salvación. Entonces no basta solo en creer y decir yo creo y ya soy salvo. Hay que obedecer a Jesucristo. El mandato principal es obedecer. Dice por ahí Juan capítulo 6 versículo 53. Porque el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. O sea, pues son muertos espirituales. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, obedecemos este versículo bíblico de Juan capítulo 6, versículo 53. No lo obedecemos, no lo obedecen los hermanitos separados. Entonces son muertos espirituales porque no le obedecen a Cristo. Pero Juan 6, 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces hay una promesa grande. Por eso es bueno estar en comunión con Jesucristo. O sea, pues participando de la Eucaristía, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, porque Jesucristo está presente en cuerpo, alma y divinidad. Entonces ahí es donde nosotros demostramos si somos obedientes a Cristo o si no somos obedientes. Somos desobedientes. Entonces no basta solo en creer. El mismo Jesucristo dice por allá en Mateo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces no obedecemos, no le obedecemos a Cristo. Bueno, mis hermanos, esta ha sido una enseñanza, una pequeña enseñanza para contribuir a la evangelización. Y este video lo vamos a llamar ¿el cristianismo primitivo era católico? Esa es la pregunta y de esto se trata el video. Que Dios me los bendiga a todos. Están muchos viendo: Claudio Torres, Flor de María, Armando Márquez, Gladys Eliel Castillo, Beto Chapeta, Silvia Rosa, María Cecilia Mendoza, Hernando Barrero, María Feliciano, José Vargas, Urbano Pérez, hermanita Lulú Baena, dice, los pastores protestantes son pastores de Chivas, dice. Bueno, hay bastantes. Magalí de Donis, y dice, aquí estoy mirando todo. Panchito, bendiciones. Bueno, todos los que vieron este video, que el Señor los bendiga, que estén todos bien, sigamos orando por la iglesia, principalmente por Monseñor Álvarez y todos los de la curia en Matagalpa, allá en Honduras, en la diócesis de Matagalpa, donde está, pues, están como teniendo un tipo secuestro. Estos hermanos hay que orar por ellos. El obispo decía que ya le cerraron todas las radios
y que quieren callar la palabra de Dios, pero no van a poder, dice el obispo Álvarez, que es muy valiente. Perdón, mi hermano. Así que la invitación es a orar por la iglesia perseguida. Sigamos orando por ellos. Sigamos orando por los necesitados. Sigamos orando por los hermanos separados. Sigamos orando por los que atacan al Papa. Hay muchos que están ahora en las redes. Está de moda atacar al Papa Francisco. Bueno, oremos por el Papa porque tiene una responsabilidad grande de llevar la iglesia. Así que también saluda a mi hermanita Mari López. Bendiciones. Así que para todos los que van a ver este video, que Dios los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Y bueno, que la paz de Cristo esté siempre con todos ustedes. Me despido en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.